5 años después de mi muerte, Ethan regresó del extranjero. El tipo que una vez estuvo en la ruina y a quien había dejado atrás con frialdad. Ahora, después de años de trabajo duro, había ascendido hasta convertirse en el magnate más prometedor de la escena empresarial. Regresó aquí con el objetivo de atraparme en mi más profundo dolor. Pero lo que no sabía es que yo había estado ausente durante bastante tiempo. Cuando Ethan salió del aeropuerto, una multitud de periodistas le dio la bienvenida. El hombre que solía ser tan indigente que ni siquiera podía permitirse un simple collar, que una vez estuvo de rodillas rogándome que no me fuera, ahora estaba flanqueado por escuadrones de guardaespaldas y una novia despampanante. Su mirada era penetrante y gélida, nada que ver con su antiguo yo. Mi espíritu se quedó entre la multitud, observándolo desde lejos. No pude identificarlo ni por un segundo, ya fuera por los 7 años que no nos habíamos visto o por lo drásticamente que había cambiado. No lo reconocí hasta que la voz ronca y cansada de mi padre atravesó el clamor a mi lado. «Ethan, soy el padre de Clara. Clara, ¿te acuerdas de mí?» Mi confusión se disipó al darme cuenta de que Ethan había regresado de verdad. 7 años después de que nos separamos y 5 años después de mi muerte, él estaba aquí. Seguí a mi padre y llegué al lugar, contemplando ese rostro que era a la vez familiar y extraño. Sentí una oleada de vértigo, seguida de un dolor agudo que me envolvió todo el cuerpo. ¿De verdad nos habíamos distanciado tanto Ethan y yo? Mi padre no paraba de gritar, y algunos periodistas empezaron a notarlo también. Ethan probablemente se dio cuenta de la conmoción, pero se limitó a mirar hacia abajo con indiferencia y a escudriñar más allá de mi padre. Sin cambiar su actitud, continuó hacia la salida del aeropuerto. Cuando sus guardias despejaron el camino y él estaba a punto de subirse al auto y marcharse, las emociones de mi padre se descontrolaron. Se abrió paso entre la multitud, desesperado por llegar hasta Ethan. «Ethan, espera por favor. Por el bien de mi hija Clara, ayuda a nuestra familia». Ethan finalmente se detuvo y se volvió para mirar a mi padre con un brillo frío y burlón en los ojos. Después de una larga pausa, respondió con indiferencia. «Lo siento. ¿De quién estás hablando?» Parecía que no reconocía a ninguno de los dos. Una punzada de dolor atravesó mi corazón. Incluso si me había olvidado después de 7 años, no era del todo sorprendente. Tal vez, aunque no lo hubiera olvidado, sus sentimientos por mí se habían convertido en pura animosidad. Mi padre se quedó allí, aturdido y paralizado. La multitud empezó a burlarse y a hacer muecas. Pensaban que conocía a Ethan, pero estaba claro que solo estaba tratando de establecer una conexión. Miren qué desaliñado se veía. ¿Cómo era posible que Ethan lo conociera? El rostro envejecido de mi padre se puso pálido y verde de vergüenza. Una vez fue una figura respetada, pero había caído en desgracia y, después de años en la cárcel, fue liberado solo para descubrir que yo ya había fallecido. Y mi hermana, incapaz de sobrellevar el dolor, había estado en coma durante años a causa de un accidente de coche, aferrándose a la vida gracias al dinero. A lo largo de estos años, mi padre había agotado todas las formas posibles de pedir dinero prestado. Su orgullo y su dignidad estaban destrozados. Cuando Ethan vio que mi padre se quedaba en silencio, abrió la puerta del coche para entrar. Pero justo delante de todos, mi padre cayó de rodillas con un ruido sordo. «Ethan, te lo ruego, por favor, ayúdanos. Estamos desesperados. El hospital nos dio un ultimátum. Paga o no seguirán tratando a mi hermana». Nunca había visto a mi padre arrodillarse antes, y mi corazón se retorció dolorosamente. Pero ahora, como espíritu, ni siquiera podía levantar un dedo para ayudarlo. Las cámaras enfocaron a mi padre y captaron su momento más humillante. Ethan observó impasible hasta que los periodistas se cansaron, y luego le susurró algo a su guardaespaldas. Al poco rato, el guardia se acercó, ayudó a mi padre a levantarse y lo llevó ante Ethan.
El rostro de mi padre estaba pálido, pero sus ojos brillaban de esperanza cuando miró a Ethan, llenos de emoción y sorpresa. Ethan, por favor, préstame $100,000. El estado de Clara es crítico. Prometo devolvértelos tan pronto como pueda, suplicó mi padre. Ethan se rió entre dientes suavemente, interrumpiéndolo bruscamente. Puedo prestarte el dinero, pero primero Clara tiene que venir y arrodillarse. Luego lo pensaré. Mi padre miró a Ethan angustiado, con el rostro tembloroso mientras intentaba continuar. Pero Clara, mi Clara, ella ya está... No pudo terminar. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Ethan entendió y simplemente dijo, no me interesa. Su arrodillamiento debe ser valioso. Solo alguien como Jake debería arrodillarse, ¿verdad? Jake, el chico con el que me había casado hacía 7 años. Además, la razón por la que Ethan vio que lo había abandonado. Conocí a Ethan cuando tenía 12 años ese invierno. El día que cayó la primera nevada, mi amigo de la infancia Jake me llevó al paso subterráneo del puente, donde vi a Ethan y a su madre, con un aspecto desaliñado y desgastado. El padre de Ethan había estado involucrado en delitos financieros y se había suicidado saltando antes de ser arrestado. Madre e hijo no tenían hogar y estaban a la deriva cuando llegaron aquí. Los niños se burlaban de ellos y Jake me llevó con entusiasmo al grupo. Señalando a Ethan, que temblaba y tenía un aspecto rudo, dijo, ¿ves? ¿Parece un cachorro haciendo ruidos? Me enojé tanto que le di una patada a Jake en la espinilla y le respondí, creo que suenas más como un perro que ladra. Eché a los otros niños a que se fueran y, en lugar de darle el desayuno que le compré a Jake, se lo di a Ethan y a su mamá. Fue entonces cuando comenzó mi vínculo con Ethan. Entonces comenzó la rivalidad entre Jake y Ethan. A menudo les llevaba cosas y charlaba con ellos. Ethan no tenía amigos después de sus problemas familiares. Yo era la única con la que hablaba. Por lo general, yo hablaba y él escuchaba. Siempre se mostraba indiferente, decía que yo era demasiado ruidosa y molesta. Pero cuando alguien me acosaba, lo noqueaba y lo enviaba a urgencias del hospital. Más tarde, el hospital le pidió que escribiera una autocrítica para leerla en voz alta en la escuela. Me negué a escribirlo, temía que lo expulsaran, así que le escribí 1000 palabras. El lunes se paró bajo la bandera nacional. Después de leer la autocrítica, agregó, incluiré mis propios pensamientos. A quien se meta con Clara otra vez, lo borraré de todos modos. El director, que se había sentido aliviado, ahora estaba visiblemente irritado. Ethan siempre cumplía con su palabra. Cuando mi familia se desmoronó y yo tuve que trabajar, mi jefe se aprovechó de mí. Justo en ese momento, Ethan llamó y, cuando me oyó llorar, corrió a la sala privada. Agarró una botella y la estrelló en la cabeza de mi jefe, causándole un corte. Mi jefe fue trasladado de urgencia al hospital con una grave lesión en la cabeza y estuvo en coma durante 2 meses. Durante ese tiempo, tanto Ethan como yo nos quedamos sin poder hacer nada, y mi jefe y su familia nos demandaron agresivamente por lo sucedido. Debido a ese incidente, Ethan terminó pasando más de 6 meses en prisión. Antes de que la policía se lo llevara, se quedó despierto toda la noche ayudándome a organizar la comida, la ropa y los gastos de manutención, preocupado porque no pudiera cuidar de mí misma. Así que todos sabían que yo, Clara, tenía un ángel guardián. Si alguien se atreviera a meterse conmigo, tomaría represalias. Esos acontecimientos ahora parecían recuerdos lejanos. Mi mente se desvió hacia el presente, observando el rostro frío e indiferente de Ethan. Mi padre estaba de pie frente a Ethan, luciendo frágil como un árbol seco al viento. Murmuró, «No, mi Clara no es así». Nunca mencionó que yo ya estaba muerta. Tal vez no se atrevió a decirlo o se negó a aceptarlo a lo largo de los años. A menudo, por la noche, sostenía mi foto y hablaba consigo mismo. «Clara, ¿por qué no has llegado a casa todavía?» Ethan se impacientó cuando mi padre volvió a quedarse en silencio y se fue sin decir palabra.
Mi padre había planeado regresar al hospital, pero sonó su teléfono. El hospital lo llamó para informarle de la necesidad urgente de una cama. Si no podíamos cubrir los gastos médicos antes del anochecer, mi hermana tendría que interrumpir su tratamiento y trasladarse a una cama en el pasillo. Mi padre escuchó la voz del otro lado de la línea. El viento otoñal le alborotó el pelo, dejando al descubierto algunas canas. Dudó antes de responder débilmente. Finalmente apretó los dientes. Llamó a un taxi y siguió a Ethan en su auto. Hace 7 años, cuando rompí con Ethan, mi padre todavía estaba en la cárcel. No comprendía del todo lo fea que había sido nuestra ruptura, ni las dificultades que Ethan afrontó en ese momento. Solo sabía que Ethan y yo estábamos profundamente enamorados. Por eso creía que Ethan todavía podía tener sentimientos por mí. Cuando el coche se detuvo en su destino y Ethan llevó a su novia adentro sin mirar a mi padre se quedó afuera pálido y desaliñado. Esperó hasta el anochecer, solo para oír el mismo mensaje transmitido por la criada en nombre de Ethan. Si quieres el dinero, deja que Clara venga y se arrodille. En la sala de estar, vi a Lily, a quien no había visto en 7 años. Estaba sentada al lado de Ethan, frunciendo el ceño y diciendo algo. La novia de Ethan debía haber subido a descansar. Lily, que había estado enferma terminal 7 años atrás, ahora parecía mucho más saludable. Di un suspiro de alivio por ella. Pensar en los acontecimientos pasados y en mi situación actual me atravesaba el corazón, pero de alguna manera, todo merecía la pena. Escuché a Lily suspirar. ¿Qué está pasando entre tú y esta mujer? Si la noticia se difunde, Clara se sentirá desconsolada. Lo que ella no sabía es que yo ya estaba muerta. Desde el momento en que me vio por primera vez, Lily siempre me llamó Clara con cariño. Era la persona más amable y compasiva. Cuando comencé a salir con Ethan, la familia de Clara aún no se estaba desmoronando. Siempre le recordaba a Ethan que me tratara bien. Pero cuando la familia de Clara enfrentó problemas y declinó, ella lloró e instó a Ethan a cuidarme y quedarse a mi lado. Cuando mi padre estaba en la cárcel, mi hermana estaba gravemente enferma y nuestra familia se estaba ahogando en deudas. Lily se quedó despierta toda la noche, consolándome mientras todos los demás nos evitaban. Incluso vendió la casa que había ganado con mucho esfuerzo y una pulsera familiar para ayudar a pagar las facturas médicas de mi hermana. Dijo que en tiempos difíciles, la familia debe permanecer unida. Crecí con solo mi padre, sin madre. Así que cuando conocí a Lily, me sentí como si fuera una madre. Era tan amable como Ethan. Más tarde, cuando me enteré de que tenía cirrosis hepática terminal y que tal vez no sobreviviera, sentí que mi mundo se derrumbaba. Lloré toda la noche hasta que Jake se me acercó y me dijo que había encontrado una forma de conseguir un hígado adecuado para Lily. Desafortunadamente, el diablo nunca hace caridad, solo intercambios. Años después, todavía recuerdo vívidamente esa noche. En la habitación privada, ruidosa y empapada por la lluvia, Ethan, con un aspecto completamente desaliñado, vino a buscarme. Con una mirada suplicante en sus ojos, dijo: «Clara, no me dejes. Por favor, espérame». Le dije que yo era de una familia adinerada y que Jake podía cuidar de mí. Todos en la habitación se rieron. A pesar del dolor en mi corazón, logré fingir una dulce sonrisa y dije: «Me estás rogando. ¿Qué tal si te arrodillas y luego lo pienso?» Pensé que eso lo lastimaría lo suficiente como para terminar las cosas. Pero Ethan, siempre orgulloso y sin amilanarse, se arrodilló ante mí esa noche. Me miró distante, haciéndome sentir como si fuéramos de mundos diferentes. «Clara, haré todo lo que quieras». En ese momento, había ignorado a Jake, quien me había estado persiguiendo con resentimiento. En ese momento, me sentí tan miserable como un perro empapado. Se arrodilló frente a mí y Jake. Jake nunca había sonreído tan felizmente antes. Su rostro se contorsionó de alegría. Ethan tuvo su momento. ¡Míralo! Él también tuvo su momento. ¿Qué puede usar para competir conmigo por Clara, eh?
Ethan parecía como si no pudiera escucharme. En la penumbra, se limitó a mirarme, suplicando con los ojos, esperando mi respuesta. Hasta que toqué el collar que llevaba alrededor del cuello y respondí con una sonrisa. Pero los esfuerzos de los pobres no valen nada. Este collar cuesta más de 2 millones. ¿Cuánto tiempo tienes que trabajar duro para conseguirlo? ¿10 años, 20 años o toda la vida? Ethan, estoy cansado de este juego de pobreza. En la sala privada estallaron de nuevo carcajadas estruendosas. No podía recordar qué pasó después ni cómo se fue Ethan. Solo recordaba que durante 7 años completos no había regresado del extranjero. Mis pensamientos regresaron de golpe. Escuché la voz molesta de Ethan. «Mamá, ¿por qué mencionas a esa gente? Parece que estoy hablando de algo sucio». La cara de Lily se puso fea. «Sé que todavía estás enfadada con Clara, pero lo que pasó hace 7 años podría haber sido un malentendido». Por un momento, me quedé atónita. A causa de esa frase, me dolía la nariz. Ethan evitó visiblemente cualquier tema relacionado conmigo. «Es tarde, mamá. Será mejor que descanses temprano. Esas son cosas del pasado». Lily pareció recordar algo. Sus emociones se agitaron de repente. «Sé que no le crees, pero déjame decirte que yo sí». Se puso de pie, con la espalda recta y los ojos firmes mientras miraba a su hijo. Si Clara fuera realmente una persona vanidosa, no habría ayudado a nuestra familia antes de que se desintegrara, y tampoco se habría interesado por ti. En cuanto a Jake, él la había estado persiguiendo desde que éramos niños. ¿Cómo pudo ella de repente estar interesada en su dinero hace 7 años? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Resultó que alguien había creído en mí todo el tiempo. De repente, no sabía si regocijarme por haber engañado a Ethan hace 7 años o lamentar que nunca se diera cuenta de mis mentiras durante estos 7 años. Solíamos estar tan sincronizados sin decir una palabra. Una sola mirada mía y él podía leer mi mente. Ethan se quedó en silencio por un breve momento. Parecía que quería discutir, pero no dijo nada. Solo le dijo a la criada que cuidara a su madre y subió las escaleras con cara severa. La expresión de Lily, mezclada con ira, le miró de espaldas. «¿Cuántos años han pasado? ¿De verdad la has dejado ir?» Mi corazón dio un vuelco cuando Ethan se detuvo a mitad de las escaleras. No sabía por qué, pero de repente me sentí nerviosa. Tal vez en el fondo yo también quería saber la respuesta. Ethan no respondió. Solo se quedó de pie en silencio mirando hacia el piso inferior. Lily continuó con urgencia. «Si realmente dejaste atrás a Clara, ¿por qué regresaste hace 5 años?» No pudo terminar la frase. Ethan se dio la vuelta de repente y la interrumpió con frialdad. «Mamá, basta. Deja de mencionarla, ¿de acuerdo? Hace 5 años fue cuando morí». Pensar en esos momentos pasados era como reabrir una herida. La noche antes de morir, me puse en contacto con Ethan. Esa fue la única llamada que tuvimos en los 7 años que habían pasado desde que nos separamos. En ese momento, Lily ya había recibido un trasplante de hígado y estaba casi recuperada. Jake me había pedido el divorcio. Para entonces, ya llevábamos 2 años separados de Ethan. Entonces, ¿por qué seguí intentando contactarlo? Tal vez me aferré a una idea ridícula y fantasiosa de empezar de nuevo. Después de todo, los 2 años de matrimonio con Jake no fueron buenos. Sufrí de anorexia y pensaba constantemente en Ethan. Un día, sentada frente al tocador, me di cuenta de que estaba envejeciendo debido al insomnio frecuente y la pérdida de apetito. Jake estaba detrás de mí, mirándome a través del espejo con compasión en sus ojos, luego suspiró con desdén. «Clara, te ves vieja. Es extraño. Después de casarme, me di cuenta de que no eras tan hermosa como antes». El tipo que me había perseguido durante más de 10 años, el hombre que decía amarme, se cansó de mí menos de 2 años después de casarse conmigo. En ese momento, de repente recordé una frase que Ethan me había dicho.
Espero que cuando seamos viejos y canosos, todavía podamos tomarnos de la mano y vivir el resto de nuestras vidas. En ese entonces, su sentimentalismo y su dramatismo me parecieron ridículos. Pero esto me perseguía noche tras noche, haciéndome llorar. Jake empezó a salir más a menudo por la noche. Lo rodeaban más chicas jóvenes y bonitas. Más tarde, había una chica que era muy buena, haciendo berrinches y se aferraba a él con fuerza. Quería casarse con él y alejarme. Entonces Jake pidió el divorcio. Esa noche, me dijo, Clara, te dejo ir. Puedes volver con Ethan y empezar de nuevo. La noche en que nos divorciamos, no pude resistirme. Realmente me acerqué a Ethan. La sensación fue extraña cuando marqué ese número tan familiar. Era una mezcla de culpa, vergüenza, inmensa emoción y anhelo desenfrenado. Hasta que Ethan me dijo fríamente por teléfono que se iba a casar pronto. Clara, ¿quieres venir? Después de todo, tengo que darte las gracias. ¿Cuál fue mi respuesta en ese momento? La memoria como espíritu es limitada. Parece que estoy olvidando muchas cosas, incluidas algunas muy importantes. Solo recuerdo que al día siguiente, mientras conducía, me pareció recibir una llamada de Jake. Olvidé lo que dijo. Luego sufrí un ataque cardíaco repentino. Y luego, el accidente automovilístico y la muerte. Me despegué de los recuerdos. Escuché a Lily suspirar y suavizar su voz. Si no quieres ir a buscar a Clara nuevamente, iré a buscarla yo mismo mañana. Si no quieres ir a buscar a Clara nuevamente, iré a buscarla yo mismo mañana. Descubrí que se divorció hace 5 años. Ethan se tensó. Su rostro permaneció en silencio durante un largo tiempo. Finalmente respondió con indiferencia. Adelante. Y subió a su dormitorio. Saludó a la criada y le dijo que no le dijera a Lily que yo estaba afuera. Mi padre esperó bajo el viento frío hasta bien entrada la noche, pero no pudo obtener ayuda de la familia de Ethan. Regresó a casa aturdido, sin siquiera encender las luces. A la tenue luz de la luna, subió al dormitorio y abrió una caja fuerte. En el interior no había nada que se pudiera vender por dinero, excepto un último objeto, una cerradura de jade con adornos dorados. La había fabricado especialmente un maestro cuando yo nací, y mi padre estaba encantado. El maestro dijo que mientras la cerradura estuviera allí, yo siempre estaría a salvo y libre de desastres. Después de tantos años, todavía podría alcanzar los $100,000, suficiente para pagar las facturas médicas de mi hermana. Mi padre sacó el candado dorado y lo sostuvo en su mano, frotándolo de un lado a otro con las yemas de los dedos. Se sentó en el suelo, con el cuerpo temblando, los ojos inyectados en sangre, como si estuviera librando una última batalla. A lo largo de los años se había engañado a sí mismo. En la oscuridad de la noche, fantaseaba con que yo todavía estaba vivo y que volvería tarde o temprano. Ahora, en un callejón sin salida, al tener que vender este último objeto valioso, tuvo que admitir que el preciado candado de longevidad ya no era útil. Yo estaba muerta. Su amada hija se había ido. ¿Qué podía hacer ahora un supuesto candado de longevidad que se suponía que garantizaba la seguridad? La palma de mi padre tembló y un sollozo escapó de su garganta. Después de un largo rato, finalmente dejó de frotar el candado y una lágrima cayó sobre su superficie. Su voz tembló suavemente. Clara, solo tardará un poco. Papá promete redimirlo pronto. Mi padre se apresuró a regresar al hospital para atender a Jessica. El médico le informó solemnemente que llevaba años en coma. Incluso si conseguía el dinero para continuar el tratamiento, no había garantía de que sobreviviera. Mi padre se quedó en el consultorio del médico, escuchando, aturdido. Cuando el médico terminó, respondió con voz ronca: «Sigue tratándola». A la mañana siguiente, vendió el candado de longevidad y pagó los gastos médicos de Jessica. Lo seguí, viéndolo entrar y salir a toda prisa. Quería decirle que fuera más despacio. Tenía una enfermedad cardíaca y ya había envejecido mucho. Estar ansioso y agitado podría empeorar su salud.
Quería decirle todas esas palabras de preocupación, pero no podía oírme. Me quedé con él en el hospital. La tercera tarde, Jake apareció inesperadamente. Jake siempre había creído que mi muerte estaba relacionada de alguna manera con él. Me conocía. Yo era de voluntad fuerte. No importaba lo difícil que se pusieran las cosas. Nunca consideraría terminar con mi vida. Hace 5 años, morí en un accidente automovilístico el día después de divorciarme de Jake. Entonces, incluso sin pruebas, mi padre albergaba un odio extremo hacia Jake. Cuando Jake llegó, vestido con un traje, se veía aún más demacrado que antes. Pensé que después de todos estos años, había seguido adelante, había encontrado a alguien nuevo y debería estar viviendo cómodamente. Tan pronto como entró en la sala, colocó una tarjeta negra frente a mi padre. Con una sonrisa de suficiencia, dijo: «Escuché que las cosas han sido difíciles para ustedes, así que aquí hay algo de dinero para gastar». Mi padre se sentó junto a la cama de Jessica y se puso de pie al verlo. Miró a Jake con los ojos casi llenos de lágrimas de odio. Su voz estaba llena de ira, pero trató de mantener la calma. «Sal ahora». Jake levantó una ceja, luciendo impotente. «Al igual que Clara, no sabes apreciar la amabilidad». El pecho de mi padre se agitó de ira, respirando rápidamente. «No mereces mencionar a mi Clara». «Sal de aquí». Jake levantó las manos a medias en un gesto tranquilizador, fingiendo consolar a mi padre. A medida que se acercaba, la tos de mi padre empeoró. Jake no se acercó más y tenía los ojos empañados. Por un momento, incluso sentí que me había equivocado. Jake se rió entre dientes, ligeramente aturdido, y dijo: «Evidencia. Evidencia de que maté a Clara. No bromees. Yo amaba a Clara más que a nadie». Mientras decía esto, mi padre tosió tan fuerte que apenas podía respirar. Entré en pánico y grité pidiendo ayuda, pero nadie me escuchó. Vi cómo mi padre, después de toser violentamente, escupió sangre. Presa del pánico, grité pidiendo ayuda, pero nadie me oía. Después de que mi padre terminó de toser sangre, su rostro palideció rápidamente. Como una hoja marchita en el viento, su cuerpo comenzó a agacharse lentamente. De repente, alguien irrumpió en la habitación desde fuera. La persona tenía una tez oscura y agarró el hombro de Jake, tirándolo lejos. Jake fue tomado por sorpresa, tropezó y cayó torpemente al suelo. Cuando se levantó y vio claramente al intruso, no parecía enojado. En cambio, sus ojos se enrojecieron mientras se reía. ¿El tonto finalmente regresó al país? Era Ethan quien había entrado, junto con su madre. Ethan había estado buscando durante días y finalmente encontró el camino hasta aquí. Afirmó que se había resfriado y había venido al hospital por casualidad, solo para encontrarse con su madre. En el pasillo escuché a Ethan decir: «Incluso con una fiebre alta de 104 grados, primero tienen que convocar una reunión de ejecutivos y vienen al hospital por un pequeño resfriado. Si quieres disfrutar de mi gloria, solo di que estás aquí para encontrar a Clara». Ethan permaneció en silencio durante todo el enfrentamiento. Cuando Jake lo miró, fue como si estuviera presenciando una broma colosal. 7 años después, finalmente estás de regreso en el país. Ignorando a Jake, Ethan ayudó a mi padre a levantarse, mientras su madre llamaba al personal médico. Mi padre fue llevado rápidamente a urgencias y, cuando confirmaron que estaba estable, respiré aliviada. Ethan siguió al personal médico, que empujó a mi padre hacia la sala. Sentado en una silla fuera de la sala, Ethan miró la pared blanca que tenía delante, con la mirada perdida. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto peso había perdido. Aunque su traje desprendía elegancia, no podía ocultar la profunda fatiga que se reflejaba en sus ojos. Jake, ignorando su disgusto, se sentó a su lado de manera un tanto provocativa. Entonces, de regreso al campo para recoger a Clara. Se refería a mis cenizas. Pero Ethan no entendió y rápidamente se burló. «¡Recógela!». Tal vez lo considere cuando se arrodille frente a mí.
Eso era algo que ya le había dicho antes. Tal vez realmente lo había herido en ese entonces, haciendo que ahora me buscara repetidamente. Jake hizo una pausa, mirando a Ethan con una mezcla de sorpresa después de mirarlo por un rato. Su expresión se volvió intensa, como si acabara de descubrir algo innovador. Realmente no lo sabes todavía, ¿verdad? Ignorando a Jake, Ethan continuó mirando la pared, pareciendo perdido en sus pensamientos. No fue hasta que la voz sorprendida de Jake sonó. Realmente no lo sabes, ¿verdad? Clara murió hace 5 años. El silencio envolvió los alrededores. Mi corazón pareció subir a mi garganta por un momento. De repente, me pregunté si esta noticia de mi muerte, 5 años después, finalmente había llegado a los oídos de Ethan. ¿Cómo se sentiría ahora? Habían pasado 7 años desde la última vez que nos vimos, y tal vez, ya sea amor u odio, todo se había desvanecido. Tal vez no quedara mucho sentimiento en absoluto. De hecho, Ethan no reaccionó mucho. Cuando la voz de Jake bajó, se quedó en silencio por un momento, frunciendo ligeramente el ceño. No había tristeza en su rostro, pero rápidamente se rió entre dientes. ¿Es así? ¿Cuándo murió? En ese momento, sentí como si me hubieran atravesado el corazón con una aguja. Entonces me di cuenta, estaba muerto. Los muertos solo tienen alma, no cuerpo. Pero, ¿por qué el dolor era tan real? Jake probablemente no esperaba que Ethan reaccionara de esa manera. La sonrisa de su rostro se desvaneció y fue reemplazada por incredulidad mientras miraba al hombre que estaba a su lado, ahora frío y sin emociones, como si estuviera mirando a un monstruo. Después de un rato, finalmente exclamó con ira: «Ethan, Clara está muerta, y ni siquiera estás triste». La expresión de Ethan permaneció inalterada. Era Jake, normalmente carente de emoción, quien parecía un payaso cariñoso en ese momento. Jake parecía incapaz de aceptar la reacción que tenía ante él. Su rostro se desfiguró en lo que parecía una agonía. «No estás triste, Ethan. ¿Cómo puedes no estar triste? ¿Cómo puedes no estar triste? Ethan, Clara está muerta. Murió en un accidente de coche hace 5 años. No esperaba que Jake reaccionara con tanta fuerza ante mi muerte en este momento. Hace 5 años, cuando nos divorciamos, ya no había amor entre nosotros. Incluso en mi funeral, como mi ex marido, no derramó ni una lágrima. Pero ahora lo veía con los ojos enrojecidos. Y Ethan permaneció como un extraño, indiferente a un asunto que no le concernía. Observó fríamente a Jake tambaleándose al borde del colapso, encontrándolo un tanto divertido. ¿Triste? ¿Qué hay en ella que merezca mi tristeza? Este comentario fue como una chispa que hizo que Jake perdiera de repente el control. Sus ojos se llenaron de rabia y resentimiento, mezclados con otras emociones incomprensibles. Se levantó bruscamente, se acercó a Ethan y agarró con fuerza el cuello del hombre. Con todas sus fuerzas, le asestó un puñetazo brutal en la cara, casi golpeándole la nariz. Tras el impacto, la sangre apareció en el rostro de Ethan. Ethan cayó al suelo y, por primera vez, su rostro, que solía ser tranquilo, mostró un atisbo de una emoción diferente. No era ira, sino confusión. Una profunda confusión. Ni siquiera levantó una mano para limpiarse la sangre. Se limitó a mirar a Jake de forma extraña, con los ojos llenos de desconcierto. Parecía no entender por qué Jake lo había golpeado. Con venas de sangre en los ojos, Jake miró al hombre que había caído al suelo. «Clara está muerta, y todo por tu culpa. Todo es culpa tuya». Sus ojos se llenaron de ira y resentimiento antes de ser reprimidos lentamente, convirtiéndose en dolor y confusión. Se agachó, abrazándose a sí mismo, estremeciéndose y temblando. «No eres tú, soy yo. Yo maté a Clara, soy yo, soy el asesino». Parecía estar volviéndose loco, o tal vez atrapado en una pesadilla, repitiendo estas palabras una y otra vez. Ethan finalmente frunció el ceño, se puso de pie,
y miró al hombre agachado y murmurando, su voz llena de disgusto, pero también con un dejo de temblor contenido. ¿Estás loco? ¿Te parece gracioso este chiste? Jake no volvió a hablar durante un largo rato. Lentamente, bajó las manos que cubrían su rostro, con las palmas temblando mientras las retiraba. Vi sus manos, sus hombros y luego todo su cuerpo temblando, consumido por un dolor inmenso. Francamente, mientras lo observaba, sentí una mezcla de diversión y disgusto. Él era la raíz de todas mis pesadillas. Si no fuera por él, no habría terminado así hoy. La persona en este mundo que menos merecía lamentar mi muerte era él. Después de lo que pareció una eternidad, Jake finalmente liberó sus manos de cubrirse el rostro. Se levantó lentamente, luciendo extraño y desolado. Sin mirar a Ethan, caminó fragmentado y perdido, como un alma errante, hacia el final del pasillo. Ethan miró a su figura alejarse. Su expresión se tornó cada vez más sombría. Podía escuchar claramente la voz de Jake cada vez más distante, sonando como un murmullo. Sí, es una broma. Esta broma no es divertida. Clara no murió. El sonido se hizo más débil y finalmente desapareció al final del corredor junto con la figura de Jake. El rostro de Ethan se había vuelto oscuro, parecido a una nube de tormenta. Al igual que Lily, Ethan siempre había sido una persona educada que rara vez perdía el control. Pero hoy, por segunda vez, casi apretó los dientes y se maldijo a sí mismo. ¡Loco! Nadie respondió a sus palabras. Empezó a sentirse irritado. Sacó un paquete de cigarrillos y un encendedor de su bolsillo. Murmurando maldiciones en voz baja. Divorciarse y luego maldecir a la gente hasta la muerte. ¡Una locura! Era tarde en la noche. La única respuesta a su presencia fue un silencio prolongado en el pasillo. Ethan sacó un cigarrillo del paquete e intentó encenderlo con el encendedor. A pesar de su sencillez, luchó por encender el cigarrillo durante un buen rato. Justo en ese momento, una enfermera pasó por allí, de camino a la sala para cambiar la medicación de un paciente. Al ver que Ethan intentaba encender el cigarrillo, la joven le recordó. «Señor, fume allí, por favor». Ethan la ignoró y siguió intentando encender el cigarrillo. La llama se movía entre sus dedos, sin poder encenderse. Solo cuando la voz de la enfermera rompió el silencio, pareció salir de su estupor. Su mano tembló, haciendo que el encendedor, el paquete de cigarrillos y el cigarrillo que tenía entre los labios cayeran al suelo. Levantó bruscamente la mirada hacia la enfermera. Desde su regreso al campo, siempre había tenido una mirada fría y distante. Pero en esa noche profunda ya no había ningún disfraz en sus ojos. Estaban llenos de profunda confusión e impotencia. La enfermera se sorprendió por su reacción y amablemente recogió los objetos caídos, se los devolvió y le preguntó con preocupación, «Señor, ¿está bien?» Ethan se quedó mirando el rostro de la enfermera durante un largo rato, pareciendo estar perdido en el aturdimiento una vez más. No fue hasta que las orejas de la joven se pusieron rojas que finalmente recuperó el sentido. Recogió los objetos y, con la voz ligeramente temblorosa, respondió, «Estoy bien, gracias». La enfermera se fue rápidamente y de repente apareció Ethan agitado, sacando su teléfono a toda prisa. Me sorprendió un poco ver que, sin dudarlo, accedió directamente a mi perfil de redes sociales. Pensé que me había eliminado hace mucho tiempo. Durante los 2 años en que me separé de él y me casé con Jake, solo publiqué actualizaciones esporádicas, la mayoría relacionadas con el trabajo. Sin embargo, en los 5 años que han pasado desde mi muerte, mi cuenta ha estado activa de forma constante, con actualizaciones frecuentes sobre mi vida feliz y plena. En todas las publicaciones aparecía la misma persona, Jake. La publicación más reciente era de anoche, una foto tomada en un restaurante de un pequeño apartamento que alguna vez tuve. La mesa estaba preparada para una cena romántica a la luz de las velas. A la luz parpadeante de las velas, 2 manos se entrelazaban. Una llevaba un reloj de hombre Cartier, claramente de Jake.
La otra era delgada y de piel clara, y llevaba el anillo de bodas que Jake y yo teníamos. Era inconfundiblemente mío. Siempre había sabido que esas publicaciones las hacía Jake. Después de mi muerte, él se había llevado mi teléfono. De alguna manera retorcida, había estado usando mi identidad y mi cuenta para publicar actualizaciones que mostraban a Clara profundamente enamorada de Jake. Algo que me pareció absolutamente repugnante, pero no pude evitar. Mi hermana había estado gravemente enferma durante años y mi padre, después de salir de prisión, estaba ocupado recaudando dinero para los gastos médicos. Además, Jake había bloqueado a mi familia para que no viera estas publicaciones, por lo que nunca se enteraron. Algunos de los amigos de Jake habían intentado disuadirlo mediante numerosas llamadas telefónicas a lo largo de los años, expresando su malestar. ¿Puedes parar, por favor? Es realmente espeluznante. Pero, por desgracia, no hizo ninguna diferencia. Observé cómo Ethan se desplazaba por mis publicaciones, una por una, hasta que llegó a la marca de los 7 años. Parecía que aún no había notado nada extraño. Después de leerlas 2 veces, su dedo se detuvo de repente en una publicación en particular. Era la primera publicación falsa que Jake había creado usando mi cuenta hace 5 años. En la foto, Jake sostenía mi mano, entrelazando nuestros dedos sobre un collar en mi clavícula. Aunque ya había visto esta publicación falsa antes, no pude evitar temblar incontrolablemente. No fueron solo las palabras escritas, sino también porque la imagen de la foto ya estaba muerta. Era el primer día de mi muerte. Antes de que me empujaran al crematorio, Jake se agachó junto a mi cuerpo. Me tomó la mano y tomó esa foto. Marcó el punto de partida de una marcada transición en mis publicaciones en las redes sociales. Ethan se quedó mirando el poste durante un largo rato. Su expresión se volvió cada vez más extraña. Finalmente, pareció darse cuenta de que algo no iba bien. Rápidamente amplió la foto y la examinó. Las falsificaciones no pueden ocultar todos sus defectos, ¿verdad? El color de mi piel en la foto parecía anormalmente pálido. Había algunas manchas de sangre tenues en el costado de mi cara y cuello que no se habían limpiado adecuadamente, y los rastros de la herida en mi cara cubierta por maquillaje eran apenas visibles. Era evidente que Ethan estaba viendo la foto y examinándola a fondo por primera vez. Aumentó la imagen y la reposicionó. Pronto, sus dedos comenzaron a temblar y su respiración se volvió pesada. Era como si hubiera abierto la primera costura que conducía a la verdad y la abertura se estuviera ensanchando rápidamente. Temblando, Ethan se apresuró a leer las demás publicaciones, incapaz de contener su impaciencia. Con tantas inconsistencias, ya no podía pasarlas por alto. El tono de las publicaciones realizadas en los últimos 5 años, según mi relato, era notablemente diferente de mi forma habitual de hablar. Sorprendentemente, ni una sola publicación en casi 100 contenía mi rostro. Durante los 2 años que estuve casada con Jake, no había habido ni una sola publicación relacionada con él. Y desde el segundo día de nuestro divorcio, comencé a compartir incansablemente publicaciones sobre nuestra vida amorosa. Era como si me hubiera convertido en una persona completamente diferente hace 5 años. Ethan no era tonto. En ese momento, una verdad lo estaba mirando a la cara. No publiqué esas actualizaciones durante los últimos 5 años. Y, sin embargo, las actualizaciones falsas han estado publicadas durante 5 años y nunca intenté detenerlas. La razón podría ser que Ethan se puso de pie de repente y casi irrumpió en la habitación del hospital de mi padre. Vi un extraño brillo carmesí en sus ojos. Mi padre acababa de salir de la sala de emergencias y estaba consciente. Acababa de levantarse de la cama del hospital y quería subir a ver a mi hermana. Lily intentaba detenerlo y le decía, «Deberías recostarte y descansar. Tengo a alguien cuidando a Jessica». Los dos estaban paralizados cuando de repente Ethan irrumpió. Ambos se sorprendieron por su apariencia oscura e intimidante. Ethan sacó su billetera, vació todo el dinero que había dentro y luego cogió una tarjeta bancaria.
Finalmente, le puso el dinero en efectivo y la tarjeta en la mano a mi padre. A pesar de tratar de controlarse, sus emociones estaban claramente al borde de descontrolarse. Era como una montaña cargada de nieve a punto de derrumbarse en cualquier momento. Miró a mi padre y casi suplicó: «Toma todo el dinero que necesites. Solo dime, ¿dónde está Clara?». Mi padre tenía prisa por irse, pero al escuchar esas palabras, se quedó helado como paralizado. Otra expresión de intensa agonía apareció en su rostro. Años atrás, cuando Ethan acababa de regresar del extranjero, había visto una expresión similar en mi padre en el aeropuerto. En aquel entonces, Ethan parecía indiferente, incluso impaciente. Pero ahora, al ver la expresión de mi padre, sus manos se apretaron lentamente. Era como si inconscientemente hubiera apretado más el puño y luego hubiera intentado relajar las palmas. Pero en un instante, sus manos se cerraron en puños sin control, temblando y estremeciéndose. Las venas se le hincharon en el dorso de las manos. Su tono se suavizó, como si estuviera tratando de encontrar una manera gentil y efectiva de hablar con mi papá, preguntándole por mi paradero. No quiero causarle problemas, de verdad que no. Solo tengo solo algunas cosas que preguntarle. El rostro envejecido de mi padre temblaba. Tenía los labios entreabiertos, pero parecía perdido en sus pensamientos, incapaz de decir una palabra. Finalmente, con voz entrecortada, logró decir: «Clara, ella». Ethan miró a mi padre como si quisiera perforarlo, buscando alguna pista sobre mi ubicación. Él insistía en que mi padre mantuviera la calma y hablara despacio, pero el que no parecía poder calmarse era él. «¿Dónde está Clara? ¿Por qué no me lo dices? ¿Me está evitando? ¿Tiene demasiado miedo de verme? Me he olvidado de todas esas cosas. Ahora me voy a casar». Con un tono ansioso, sacó una foto de invitación de boda de su teléfono, mostrando una foto de él y su novia, Maya. Me recordó la noche de hace 5 años, cuando me había dicho lo mismo. Ya sea que mintiera o que simplemente estuviera ocupado con el trabajo todos estos años, y ahora la boda se había pospuesto hasta hoy, estaba ansioso por mostrarle la foto a mi papá. Pero antes de que pudiera entregársela, la voz temblorosa de mi papá habló. «Clara ha fallecido». Ethan se quedó paralizado en medio de la extensión de su teléfono. Mi padre parecía haber perdido el alma, murmurando: «Hace 5 años, el día después de que Clara se divorciara de Jake, tuvo un accidente de coche y nos dejó». El cuerpo de Ethan parecía completamente congelado en su sitio. Lily fue alcanzada como por un rayo. Su rostro era una mezcla de tristeza e incredulidad. Incapaz de soportarlo, se puso pálida y se desplomó en el suelo. La criada entró apresuradamente para llamar al médico y la ayudó a salir de la habitación. Yo sabía que Lily llevaba mucho tiempo queriendo regresar a su país de origen, pero después del trasplante de hígado sufrió graves reacciones de rechazo. Había estado viviendo en el hospital casi todos estos años, sin poder viajar de regreso debido a su salud. Con la intervención de Ethan, había intentado muchas veces regresar, pero solo lo había logrado ahora. Después de que Lily se fue, solo mi papá y Ethan quedaron en la habitación. Mirándose el uno al otro, ambos parecían marionetas sin alma. Mi papá miró fijamente a Ethan y finalmente habló en voz baja. «Ethan, escuché que odias a mi hija Clara, pero hace 7 años, el hígado que coincidía con el de tu madre fue buscado por Clara, con la ayuda de Jake, arriesgando su propia vida. ¿Por qué todavía odias a mi hija?». Estas eran cosas que mi papá había descubierto recientemente. Hace unos días en el aeropuerto, notó la actitud extremadamente fría de Ethan. No pudo evitar preguntarse si había hecho algo malo cuando rompí con Ethan hace 7 años. Después de verificar un poco, todo lo que encontró fue que le había rogado a Jake en ese entonces que ayudara a Lily a encontrar un hígado compatible. En cuanto a otros asuntos, como mi matrimonio con Jake y la separación de Ethan,
Probablemente lo descubrió rápidamente. Esa noche lo vi sosteniendo mi urna, diciendo: «Siempre fuiste el pequeño tesoro de papá, no eras una mala niña. Papá sabe más. Clara, te hicieron daño. No fui tan noble como para sacrificar mi propia vida. Solo conocía la posesividad de Jake y su naturaleza de playboy. Cuando acepté casarme con él a cambio del exitoso trasplante de hígado de Lily, estaba pensando en el futuro. Cuando Jake se cansara de mí pronto, podría dejarlo y explicarle todo a Ethan. Tal vez ni siquiera necesitaría explicarle nada. Ethan lo entendería. Me conocía tan bien que siempre podía leer mi mente. Pero las cosas nunca salieron como lo había planeado. Jake me retuvo a regañadientes durante casi 2 años antes de dejarme ir. Y ese accidente ocurrió tan de repente. No tuve la oportunidad de hablar con Ethan como era debido. Ethan no tenía idea de que el hígado que recibió su madre estaba de alguna manera relacionado conmigo. Al escuchar las palabras de mi padre, sus ojos temblaron violentamente. En un instante, pareció haber recibido un golpe fuerte e inimaginable. Al principio, estaba conmocionado y no lo podía creer. Pero poco a poco, los recuerdos de hace 7 años comenzaron a resurgir, conectando los puntos poco a poco. Y en ese momento, todo cobró sentido de repente, brindándole la verdad y la explicación más racionales. Incontables cosas que no había logrado comprender en esos 7 años ahora comenzaron a revelar su verdadera naturaleza ante sus ojos. Durante 7 años, tanto tiempo. Después de 7 años, la supuesta verdad, las supuestas explicaciones, ya habían perdido su significado. La conmoción en los ojos de Ethan se disipó, dejando solo una profunda sensación de desesperación y confusión. Mi padre, mirando al hombre frente a él con una expresión dolorida y retorcida, permaneció indiferente. «Ethan, todos estos 7 años, ¿pensaste que mi hija podría ser ese tipo de persona?» Ethan miró a mi padre sin comprender. El rostro que antes parecía perfecto a mis ojos ahora estaba descolorido. Parecía sin palabras, incapaz de pronunciar palabra. Era como si alguien le hubiera agarrado de repente la garganta. Su respiración se volvió dificultosa, al borde de la asfixia. Su tez cambió de pálida a un tono azulado morado, como si le faltara oxígeno. Era como si de repente hubiera dejado de respirar. Su expresión era de dolor y distorsión. Mi padre sacudió la cabeza ligeramente, tirando de la comisura de la boca con un toque de tristeza. Mi hija, si realmente fuera el tipo de persona que ama el dinero y el poder. En aquel entonces, en nuestra mejor época, admirada por pretendientes ricos y poderosos que la dejaban elegir libremente. Y luego estabas tú, Ethan, de origen humilde. ¿De qué se trataba todo esto?, balbuceó Ethan con los labios finos. Dudó durante un largo rato. Se quedó congelado. Las cuencas de sus ojos ahora rojas. Temblaba por todas partes, pero aún intentaba vivir en su propio mundo. No puedo creerlo. Clara no podría estar muerta. Debe estar ocultándose intencionalmente de mí. Pero, ¿dónde está? Mi padre, con una mirada de completa decepción en sus ojos. Después de 7 años de duro trabajo, Ethan finalmente se había hecho un nombre. Seguramente se apresuró a regresar al país, ansioso por encontrar a mi hija y tal vez presumir un poco, ¿no? Sin duda, esto tocó una fibra sensible en Ethan. Si había alguien a quien más quería impresionar con sus logros actuales, era, naturalmente, yo. Ethan, el renombrado director de una empresa de tecnología, ahora incluso más impresionante que Jake. Qué perfecto sería desahogar sus frustraciones delante de su exnovia, que una vez lo había admirado. Tal vez esa fue la mayor motivación para que subiera la escalera con todas sus fuerzas durante los últimos 7 años. Ethan continuó sacudiendo la cabeza. Su expresión gradualmente se volvió extraña y errática. «No, Clara no puede estar muerta. Iré a buscarla, la encontraré», dijo mientras tropezaba e intentaba salir de la sala. Mi padre lo miró con frialdad y volvió a hablar en voz baja. «Cuando mi hija vino de visita, te trajo para que me lo mostraras».
Me dijo emocionada lo mucho que se llevaban bien. Al final, todo se resume en una sola frase. La voz de mi padre vaciló un poco y, con un suspiro, añadió la última frase. Es Clara, es nuestra familia. Te juzgamos mal, te sobreestimamos. Una punzada de amargura se apoderó de mis ojos cuando los cerré. Había algunas cosas que yo misma no había estado dispuesta a admitir o afrontar en estos 7 años. El hombre al que una vez había amado con todo el corazón. Ahora podía creer que podía ser el tipo de mujer que era codiciosa y abandonaba el amor por vanidad. En este mundo no existe la actuación perfecta. Interpreté un papel, pero él creyó en él. Durante 7 años nunca dudó. Cuando di mi último suspiro cubierta de sangre después del accidente, mi amado, el hombre que tanto había querido, estaba ocupado planeando cómo conseguir más dinero y poder, causándome dolor y arrepentimiento. Resultó que, después de todo, no me entendía. Después de que mi padre dijera esas palabras, parecía que había agotado todas sus emociones. Con una mirada vacía en su rostro, salió de la sala antes que Ethan. Ethan permaneció inmóvil durante un largo rato, con el rostro descolorido. No fue hasta mucho después que pareció despertar finalmente de su sueño. Se dio la vuelta y salió corriendo frenéticamente, queriendo alcanzar a mi padre. ¿Dónde está Clara? Por favor, dime dónde está. Pero mi padre no estaba a la vista en el pasillo. Durante 7 años, Ethan había estado subiendo la escalera corporativa con una determinación despiadada, aparentemente imparable. Pero en ese momento, fue como si le hubieran quitado su carácter. Mientras caminaba por el pasillo, su cuerpo se balanceaba violentamente. Aunque inmediatamente extendió la mano para apoyarse en la pared, su cuerpo se sintió tan débil como el barro y se desplomó en el suelo. Innumerables ojos se volvieron hacia él. Mientras miraban a este hombre con atuendo caro, una vez digno y noble, ahora sentado en el suelo con su dignidad perdida, luciendo desaliñado y miserable para muchos. Parecía una gran broma. Pero él parecía ajeno a todo. Se puso de pie tambaleándose una vez más, tropezando hasta el final del pasillo, murmurando para sí mismo con una voz desprovista de compostura. «Solo mírame, al menos mírame. Prometimos que nos sentaríamos y hablaríamos de cualquier cosa». ¿Dije algo así? Parecía que mi memoria fallaba. Pero como lo dijo Ethan, probablemente lo dijimos hace 7 años. Mira a este hombre. Dice que me ama, pero no me entiende de verdad. Dice que no me ama, pero recuerda esas palabras que dijo hace 7 años. Es bastante contradictorio. Tal vez después de la muerte, las emociones del alma también se vuelven embotadas y entumecidas. En ese momento, al mirarlo en ese estado, sentí que me quedaban muy pocas emociones. Ethan fue a buscar a mi padre de nuevo, pero durante varios días seguidos, mi padre se negó a verlo. Lily estaba devastada, enfermó y entró en coma durante varios días, y tuvieron que llevarla de urgencia a la sala de emergencias. Tan pronto como su condición mejoró un poco, fue directamente a mi casa. Como tenía casi 60 años, se arrodilló afuera de mi casa junto a Ethan, rogando por ver a mi padre una vez más, rogando por ver mis cenizas. Pero, ¿qué podía mostrar un puñado de cenizas? Mi padre probablemente sintió que le había dicho todo ese día a Ethan, pero por desgracia, el resultado final fue que Ethan no lo creyó. Ni siquiera se las arregló para ofrecer una disculpa o una palabra de agradecimiento en nombre de su hija. Así que esta vez, sin importar lo que dijera, mi padre no estaba dispuesto a volver a verlos. Solo en las primeras horas de la noche siguiente, vio a Ethan todavía arrodillado afuera de mi casa bajo la lluvia torrencial. Debía tener un corazón blando, ya que envió un mensaje. «No vengas aquí. Clara ya no está aquí, y sea lo que tengas que decir, ella no puede escucharlo. Tampoco tengo nada que quiera escuchar, ya sea una disculpa, arrepentimiento, culpa o gratitud. Han pasado 7 largos años.
y ahora mencionarlo no hará ninguna diferencia emocional o factual. Bajo la lluvia torrencial, la figura se levantó lentamente y se alejó, desapareciendo en la cortina de lluvia como un alma errante. Mi padre miró por la ventana, observando hasta que la figura desapareció. Luego se agachó lentamente. Sosteniendo mis cenizas, las acarició suavemente como lo hacía cuando yo era niña, con su cálida y grande palma. Le susurró a las cenizas: «Clara no dijo perdón. ¿Cómo podría perdonarte en su nombre?» Había envejecido. 7 años habían dejado muchas huellas del tiempo en su rostro. Esa noche, Ethan fue a buscar a Jake. Tal vez después de días de dolor, de repente recordó que Jake tenía muchas verdades que solo él conocía. Cuando llegó a la sala VIP del club nocturno, escuchó a Jake llamar a la chica que tenía en brazos. La habitación estaba llena de vapores de alcohol y Ethan entró, donde vio a varias chicas que se parecían a mí al menos 6 o 7 puntos. Y una de ellas era casi idéntica a mí, lo que indicaba que se había sometido a múltiples cirugías plásticas. Jake, ebrio, saludó a Ethan con una sonrisa burlona y le explicó que las chicas eran imitadoras contratadas para hacerse pasar por Clara en las redes sociales. Se desató una pelea cuando Ethan, enfurecido, golpeó a Jake y la tiró al suelo. Jake, ensangrentado pero aún riendo, se burló de Ethan por haber caído en el elaborado engaño. Jake siguió burlándose de Ethan, revelando sus manipulaciones para asegurarse de que el trasplante de hígado de Lily fallara, lo que provocó mi muerte en un accidente automovilístico años después. La verdad olvidada emergió, reavivando el intenso dolor y el arrepentimiento de ese fatídico día. Ethan, abrumado por las emociones, desató su furia contra Jake, y la habitación resonó con el sonido de cristales rotos y las maldiciones murmuradas de Ethan. Mientras Jake yacía inconsciente en el suelo, Ethan, emocionalmente agotado, golpeó la mesa con el puño y la sangre goteó de su mano herida. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de la sangre goteando en el suelo. El puño no se aflojó, sino que presionó con más fuerza la pila de vidrios rotos. En la mesa de café se hizo más visible un charco de color rojo brillante que se extendía cada vez más. Se sentó allí en silencio, dejando que los trozos de vidrio siguieran atravesando el dorso de su mano. Permití que la sangre en la mesa de café aumentara. Aparté la mirada. En ese momento, tal vez no se trataba de sentir pena, sino de encontrar el color de la sangre un tanto inquietante. Ethan permaneció sentado en un silencio desolador. Era bien entrada la noche cuando Jake se despertó. Se sentaron, ambos exhaustos, y sus miradas se cruzaron. Observé y lo encontré casi divertido. En verdad, ya no quedaba ningún sentimiento. 7 años, un solo corazón. Todo el dolor había desaparecido hacía tiempo. Jake lo miró y, después de un largo rato, dijo algo distraídamente. «De hecho, lo sé. Fue aquella noche hace 5 años cuando me divorcié de Clara. Ella te llamó, queriendo volver a estar juntos, ¿verdad?», continuó, esbozando una sonrisa autocrítica. «Le mentí esa noche, le dije que había encontrado a alguien nuevo y que me estaba divorciando de ella». Todavía recuerdo la mirada de alivio en sus ojos. Su voz se detuvo un poco y luego, esa noche, volaste de regreso al extranjero, ¿verdad? Me acordé de que Lily no terminó su oración antes. Entonces, hace 5 años, Ethan efectivamente regresó. Con los ojos enrojecidos, Ethan no dijo nada. Fue un reconocimiento. Jake continuó solo. Esa noche, fuiste a su apartamento para verla, pero terminaste viéndome besándola afuera de la puerta. Pero seguro que no lo sabías. Esa noche ella estaba borracha, aferrándose a mi cuello, llamándome Ethan. Dijo: «Es una pena. Ethan se va a casar. Ya no la quiere». Ella dijo: «Pensó que tal vez todavía había esperanza». Vi a Ethan ponerse rígido de repente. El tiempo casi pareció congelarse por un minuto,
Luego vi una gran tristeza aparecer en su rostro. De repente, las lágrimas corrieron por su rostro, algo que nunca había visto antes. Desde la primera gota de lágrima, parecía que había perdido el control. Las lágrimas seguían cayendo. Se quedó allí sentado, rígido, como si en ese momento toda esperanza se hubiera perdido. Después de un rato, escuché un sonido que salía de su garganta, un sollozo desesperado, parecido al de un animal. Jake se levantó y salió de la habitación, arrastrando su cuerpo detrás de él. Esa noche, Ethan se sentó junto a la mesa de café durante un largo rato. No fue hasta el amanecer que pareció haber tomado una decisión en un estado de confusión. Se levantó con decisión, sin vacilar, se apoyó en el sofá y en la pared y salió de la habitación. Su teléfono sonó, pero es posible que no lo haya oído, ya que no lo contestó. El tono de llamada sonó varias veces. Con la mirada aturdida, entró en el ascensor y salió del lugar. Lo escuché murmurar repetidamente para sí mismo. Clara, Maya es solo mi secretaria, no mi novia. Sé que siempre te desagradó antes, porque me molestaba que me persiguiera. Solo quería que te importara, solo. Durante estos 7 años, nunca busqué a nadie más. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? No puedes escucharlo, no puedes escuchar nada ahora. Parpadeé, aparté la mirada, ya no quería verlo más. Mientras salía, la calle estaba llena de tráfico. Vi a Ethan caminar derecho hacia la calle, sus pasos nunca se detenían. Con una voz baja y desconcertada, casi desvaneciéndose en el viento, pero aún así lo escuché. Clara, no puedo dejarlo así, ¿verdad? No puedo ni siquiera pedirte perdón. No sabía a qué se refería. Tal vez su mente no estaba realmente clara. Ya estoy muerta. ¿Qué más puede hacer? Hasta que cruzó la calle, con el paso todavía firme, y se dirigió directamente hacia el carril de circulación. Solo entonces me di cuenta de lo que estaba pasando y surgió en mí un mal presentimiento. No dejaba de murmurar para sí mismo. Prometimos que, incluso con el pelo gris, seguiríamos caminando de la mano durante toda la vida. Clara, no volverás, así que iré a buscarte. En la intersección se oyó un agudo sonido de frenos, pero el tráfico era demasiado denso y parecía que se había formado una ola de coches. Era demasiado tarde para frenar y entonces oí un fuerte estruendo. Era el sonido de un cuerpo chocando contra un coche, un sonido escalofriante. Igual que el día de mi accidente, un sonido sordo, desesperado y mortal. Epílogo. Solté un grito agudo, pero nadie podía verme, nadie podía oír mi voz. Había sangre por todas partes. Todo a mi alrededor se sumió en el caos. Gritos, llantos y el sonido de las sirenas de las ambulancias llenaron el aire. Mi alma perdió el conocimiento y cuando desperté ya había pasado medio año. Mi alma estaba extremadamente débil. Probablemente esta era la última vez que vería cosas en este mundo. Después del accidente de Ethan, lo rescataron durante un día y una noche, pero nunca despertó. Lily estaba sentada junto a su cama, con expresión vacía y sin vida. En solo medio año se había vuelto completamente blanca, luciendo como si hubiera envejecido décadas. El médico llegó a la conclusión final de que Ethan nunca despertaría. Tal vez moriría mañana. Tal vez se quedaría allí para siempre, conteniendo la respiración, convirtiéndose en un vegetal para toda la vida. Antes de ese accidente, Ethan ya se había ocupado de algunas cosas. Pidió a nuestros familiares que le dieran algo de dinero a mi papá. También contactó a los mejores expertos del extranjero para tratar la enfermedad de mi hermana. El día en que mi alma despertó después de medio año, casi como una conexión espiritual, mi hermana también despertó milagrosamente. Mi padre la acompañó y se quedaron en el hospital para recuperarse. Me quedé a su lado y los miré bien por última vez. Era un hermoso día soleado. Mi padre me quitó las cadenas metafóricas y pasó un tiempo con mi hermana tomando sol en el césped del hospital. Los escuché hablar de mí.
Mencionaron lo traviesa que era de niña, que una vez me metí en una pelea y arañé la cara de un niño, haciéndolo llorar. ¿Quién era ese niño? Parecía ser Ethan, pero Ethan nunca discutió conmigo, probablemente Jake. Traté de recordarlo, pero no pude. Pero mientras hablaban de mí, me sentí como si fuéramos una familia de 3 sentados juntos. Después de muchos años, finalmente vi sonreír a mi padre y a mi hermana. Me acerqué en silencio, abracé a mi padre y luego a mi hermana. Y con eso, esta vida, por ahora, fue un adiós. Jake se entregó en la estación de policía. El soborno, la connivencia con los médicos y sus negocios turbios de todos estos años quedaron expuestos por él mismo. El juicio en la corte era inminente, 10 años, tal vez 20. Parecía aturdido mientras la policía se lo llevaba. Finalmente, fui al hospital y miré a Ethan una última vez. Estaba tumbado tranquilamente en la cama del hospital, conectado a un respirador. Yo estaba muerta, pero todavía había un alma viva por ahora. Y él estaba así. Probablemente hasta su alma estaba dormida. No pude evitar acercarme más y mirarlo. Parecía que él podía sentirlo. Una lágrima cayó por el rabillo del ojo. Por suerte, Lily estaba dormida apoyada en la mesita de noche. Nadie se dio cuenta. Me sorprendí y luego respiré aliviada. En ese momento, también me sentí un poco triste. A medida que se acercaba la víspera de Año Nuevo, la ciudad tuvo su primera nevada. Vi copos de nieve blancos cayendo en el alféizar de la ventana, fuera del pabellón. Me acordé de hace muchos años, del día en que conocí a Ethan. Bajo el puente cubierto de nieve, le di el desayuno, que al principio rechazó. Con cuidado le dije, «Acabo de comprar esto, no lo he comido, no creo que esté sucio». Dudó un momento, pero finalmente lo aceptó. Más tarde, debido a ese desayuno, se puso frente a mí incontables veces. 10 años juntos, medio año en prisión. Me había amado profundamente, sin importarle nada. Al final, fue derrotado por una mentira. Recordé muchos días nevados después. Ethan sostenía suavemente mis manos en sus palmas. En ese momento, los rasgos del joven eran tan hermosos como el suelo nevado, llenos de amor y anhelo. Dijo, «Espero que cuando nuestro cabello se vuelva blanco con la edad, aún podamos estar juntos, de la mano, por el resto de nuestras vidas». Pero ese rostro cautivador jamás podría compararse con el del hombre que hoy se encuentra en la cama del hospital. Cerré los ojos y, finalmente, la conciencia de mi alma también se desvaneció. Ese joven que me amaba y me protegía ahora solo vivía en mis recuerdos.